Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hechos 2, 46, 47. Nuestro cuidado pastoral se enfoca en forjar creyentes en constante crecimiento espiritual, que conformen familias fortalecidas por su íntima relación con Dios, mientras evangelizan a los aún no alcanzados por Cristo y reciben con amor a aquellos hermanos que regresan a los pies del Señor. Comparte el Evangelio en fraternal compañerismo, orando por las necesidades, compartiendo la palabra. Nosotros también tenemos vida, ¿verdad? Aleluya. La palabra que leía mi hermana Norma decía que el Señor venció la muerte para siempre, ¿verdad? Y es que Dios no es Dios de muertos, Él es Dios de vivos. Él nos ha dado vida juntamente con Cristo, nos ha salvado, y si Él resucitó, dice que también nos va a resucitar en el día postrero, amén. Creemos en las promesas de Dios porque son fieles y verdaderas. El Señor no tiene necesidad de mentirnos a nosotros. Incluso Él dijo, si tuviera hambre no le diría, ningún hombre dijo, ¿verdad? Porque nosotros somos los que necesitamos de Él. Amados hermanos, estamos aquí con el propósito de bendecir el nombre del Señor. Yo he venido con el propósito de bendecir al Señor en esta noche. Y yo sé que cada uno de ustedes también. Así que seamos bienvenidos todos a la casa del Señor. Aquí es la casa del Señor, donde el Señor nos habla y nos consiente y nos consuela y nos da ese aliento que necesitamos, amados hermanos. Porque la palabra dice, un día en la casa del Señor es mejor que 1000 fuera de ella. A veces podemos decir, hoy no voy a la casa del Señor por esta o por otra razón, pero quiero decirle que estar aquí es mejor que estar en cualquier otro sitio. Aunque esté ganando el dinero, aunque esté ganando tranquilidad, felicidad o cualquier otra cosa, déjeme decirle que estar en la casa del Señor es el lugar más excelente, porque es donde se encuentra la bendición más grande para nuestra vida. Así que, amados hermanos, en esta noche espero que nos gocemos en la palabra, ya que la palabra del Señor es buena para nosotros, es vida para nosotros, es saludable para nosotros y es todo lo que necesitamos para vivir en este mundo tranquilos. Les quiero invitar, amados hermanos, que me acompañen a leer la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 58 y versículo 11. Un versículo muy conocido, pero tiene un mensaje poderoso para nuestras vidas. La palabra dice, ¿verdad?, que el que es de Dios, palabra de Dios, oye. Así que, si alguna palabra usted cree que no es de Dios, deséchela. Pero si alguna palabra es de Dios, recíbala y guárdela en su corazón. Porque el sabio Salomón dijo que guardáramos la palabra de Dios, que la atáramos a nuestro cuello, que la enlazáramos en nuestros dedos y que la pusiéramos en medio de nuestros ojos, dijo también, ¿verdad? Así que, Isaías 58 y versículo 11, para la gloria del Señor. Una palabra poderosa, una palabra donde creo que más de uno el Señor nos va a hablar en esta noche. Cuando todos la tengamos, por favor, confirmar con un amén. Alabado sea Dios. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Puede sentarse. Palabra poderosa, amados hermanos. Promesas que en ningún otro sitio las vamos a encontrar. Promesas que se encuentran solo en el camino del Señor. Amados hermanos, la Biblia a lo largo de toda la escritura nos habla de dos clases de personas. Pero
Nosotros somos la clase que el Señor ha elegido para salvar. ¿Cuántos lo creen? El salmista decía, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán cortados y como hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien y vivirás para siempre, y te recrearás con abundancia de pan. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y no te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. De aquí a poco no existirá el malo. Aquellos que nos atormentan, de aquí a poco no existirán. Observará su lugar y no estará ahí, pero los mansos heredarán la tierra, dijo Jesús. Los mansos heredarán la tierra y vivirán por siempre sobre ella. Maquina el impío contra el justo y procura matarlo, pero Jehová se reirá de él, porque ve que viene su día. Alabado sea Dios. Los impíos desenvainan su espada y entesan su arco para matar al pobre y al menesteroso, pero el Señor dice que su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo, ¿verdad, hermano Hugo? Mejor es lo poco del justo que la riqueza de muchos pecadores, porque el brazo de los impíos será quebrado, pero el que sostiene a los justos es Jehová nuestro Dios. La palabra dice: conoce Jehová los días de los perfectos y su heredad será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en el tiempo de angustia y de hambre serán saciados. Alabado sea Dios. Mas los enemigos de Jehová, dice la palabra del Señor, que serán consumidos como la grasa de los carneros y se disiparán como el humo. El impío quita prestado y no paga, pero de eso no tenemos aquí hoy. Aquí tenemos un pueblo elegido de Dios. El impío quita prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos del Señor heredarán la tierra, pero los malditos de Él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él sostiene. Él es el que cuida de su camino. Por tanto, dice la palabra del Señor, que cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová nuestro Dios lo sostiene de su mano. Alabado sea Dios. Joven fui, dijo David, y he envejecido, y no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue un pan. Dice que su descendencia será para bendición, y siempre tendrá para prestar. Apártate del mal y haz el bien, porque los benditos de Él heredarán la tierra y Él los cuidará en todas las circunstancias de su vida. Los justos heredarán la tierra y vivirán por siempre sobre ella. La palabra dice que la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia, porque la ley de su Dios está en su corazón. Por tanto, sus pies no resbalarán. Alabado sea Dios. Maquina el impío contra el justo y procura matarlo, pero el Señor no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Amados hermanos, tengamos la fe y la paciencia y la seguridad en Dios, que estamos en sus manos y Él no nos dejará abandonados. La palabra del Señor dice: guarda el camino del Señor y Él te exaltará para heredar la tierra, no la tierra que heredaron los judíos allá en Canaán de Galilea. Es una tierra nueva y un cielo nuevo que el Señor tiene preparado para nosotros. Y cuando sean destruidos los impíos, dice que lo veremos. Alabado sea Dios. Dice que nos sentará en los tronos, y de ahí veremos el juicio del trono blanco, y ahí veremos a los impíos y pecadores cuando sean condenados por nuestro Dios. Dice la palabra del Señor: observa al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los enemigos de Jehová y los impíos, dice que serán consumidos. Y dice que su posteridad, es decir, su descendencia, será extinguida. Sabemos lo que es un extinguidor, ¿verdad? Alabado sea Dios. Los transgresores
Si no conoce muy bien esa frase, allá puede encontrarlo en Hebreos del capítulo 6, versículo 4 al 8, lo que es un transgresor. Dice que serán consumidos. Alabado sea Dios. Pero dice que la salvación de los justos es de Jehová, y Él nos sostendrá en el día de la angustia, nos fortalecerá. Alabado sea Dios. Él nos librará y nos ayudará, nos libertará y nos salvará, porque en Él hemos esperado. Esperar en Dios, amados hermanos, es la bendición más grande que un ser humano puede tener. Somos bienaventurados estar en la casa del Señor. Alabado sea Dios. Palabra poderosa de Dios, amados hermanos. Dice la palabra que hemos leído: el Señor te pastoreará siempre. Amados hermanos, esta palabra de pastores siempre está relacionada con el pueblo de Israel, porque ellos han sido pastores casi desde el principio. La mayoría de los siervos de Dios fueron pastores. El primer pastor que conocemos en la palabra del Señor fue Abel. Y dice que de las ovejas que él pastoreaba, del primer sacrificio que realizó para nuestro Dios, dice que mató la mejor oveja, y por eso el Señor la recibió, el sacrificio que él hizo. Aquel sacrificio dice que subió hasta la presencia del Señor, y dice que aún muerto hasta el tiempo de hoy, dice en el capítulo 11 de Hebreos, que el Señor habla por él, por su sangre, porque fue algo justo que él hizo para Dios. Y el sacrificio que estamos haciendo en esta noche, también el Señor lo está mirando, y ojalá que lo hagamos de corazón para que el Señor lo reciba, porque el Señor recibe todo lo que se hace de corazón. Ya lo que se hace por vanagloria o por impresión, el Señor no lo recibe, pero lo que se hace de corazón, el Señor lo recibe, y es de grande bendición para nosotros. Amados hermanos, queremos ver algunos puntos de cómo el Señor es nuestro guía. Quisiera en esta noche predicar bajo el tema: Dios es nuestro guía. ¿Cuántos creen que Dios es nuestro guía? Alabado sea Dios. Podríamos preguntarnos: ¿y cómo nos guía Dios? Hay muchas formas por las cuales Dios nos guía. Una de las formas por las cuales nos guía el Señor es por su voz. ¿Alguien recuerda aquel pasaje en el capítulo 10 del libro de Juan? Cuando Jesús dijo que todas las ovejas, dijo, entran en en un corral, ¿verdad? Dice que todas están ahí, pero el pastor llama a sus ovejas por su nombre. Las ovejas oyen su voz y le siguen. Alabado sea Dios. ¿Por qué seguimos a Cristo? Porque hemos oído su voz. Él nos ha llamado. Dice la palabra que nadie viene sin ser llamado, pero el Señor nos llamó, nos escogió de diferentes sitios donde estábamos, amados hermanos. De ahí el Señor nos escogió, nos llamó, y ahora estamos aquí y somos guiados por la voz del Señor. El versículo 4 del capítulo 10 de Juan dice: y cuando las ha sacado fuera, todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Alabado sea Dios. Antes seguíamos cualquier cosa, seguíamos hasta cosas que por naturaleza no eran Dios. Pero desde que Dios nos llamó, le seguimos, y Él va delante de nosotros, porque Él ha prometido: yo iré delante de vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es el Dios que nosotros seguimos, no es un Dios que está estático en un solo lugar. La Biblia nos cuenta una historia, que cuando los filisteos se robaron el arca del Señor, dice que el dios de ellos, Dagón, estaba en su templo, y los filisteos llevaron el arca, y dice que cuando metieron el arca delante del altar de este dios, Dagón, dice que la dejaron ahí, y cuando fueron en la mañana, el dios Dagón estaba tirado en el suelo, hecho pedazos, roto, dice, porque los dioses falsos no resisten la presencia del Dios verdadero. Tenemos un Dios verdadero, amados hermanos, que es capaz de guiarnos a toda verdad y a toda justicia por amor de su nombre. El versículo 27 del capítulo 10 de Juan dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Alabado sea Dios. La palabra del Señor, amados hermanos, es clara, y el Señor no nos engaña a ninguno de nosotros. Él nos conoce, Él nos escucha y nos escudriña desde adentro a cada uno de nosotros. Él conoce la intención de cada uno con la cual estamos aquí en esta noche. Amados hermanos, venir a la casa del Señor hay que venir con buena intención, hay que venir con deseo, hay que venir con pasión, hay que venir con alegría, porque el Señor eso le gusta. Pero cuando venimos
venimos renegando o peleando en el carro con nuestra pareja o con los hijos, amados hermanos, es una situación incómoda y molesta que el diablo usa para que nosotros no recibamos la bendición del Señor. Pero cuando venimos alegremente, como dijo David, el Señor recibe nuestra alabanza, el Señor recibe nuestra ofrenda y nos bendice, porque ese es el propósito de Él, bendecirnos. Alabado sea Dios. El Señor también nos guía a través de su Espíritu. El Espíritu es la bendición, las primicias que nosotros tenemos, lo que el pueblo de Israel no tenía en su momento. Pero el Señor nos ha dado las primicias de su Espíritu a nosotros y somos bendecidos porque lo prometió allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Joel, capítulo 2 y versículo 28, dijo: derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, alabado sea Dios. El libro de Hebreos, capítulo 3 y versículo 7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, alabado sea Dios. Un día estuvimos como amigos sentados en una silla, amados hermanos, estuvimos ahí sentados sin tener la comunión ni la relación con Cristo, pero Dios usó a alguien y nos hizo ese llamado y escuchamos la voz del Espíritu Santo y no nos rehusamos al llamado que Él nos hizo, y por eso hoy estamos en silla de honra para alabarle, para bendecirle y para exaltarle, porque Él es grande y es digno de toda alabanza. Alabado sea Dios. Otra forma que el Señor nos guía también es de manera íntima, a través de sus ojos. En el Apocalipsis dice que miró una visión y dice que él veía, dice, un ser que tenía muchos ojos, estaba rodeado de ojos, dice, por todos lados y por dentro y por fuera. Amados hermanos, es una demostración de que el Señor nos conoce interiormente, nos conoce exteriormente. La palabra dice en Hebreos 4:12 que el Señor conoce, a través de su palabra entendemos que Él conoce nuestros pensamientos, las intenciones que hay dentro de nosotros, amados hermanos. La palabra dice en el Salmo capítulo 3 y versículo 8, dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. ¡Aleluya! El rey David, amados hermanos, estaba ya cuidando las ovejas de su papá, pero él no sabía ni se imaginaba que alguien tan grande y poderoso estaba pensando en él. Así estábamos un día nosotros, caminando en caminos diversos, extraviados, sin dirección, sin consuelo, amados hermanos, mas el Señor estaba pensando en cada uno de nosotros. Alabado sea Dios. La palabra nos dice en el libro de Romanos capítulo 8 versículos 28 en adelante, dice que a los que antes conoció, a estos también llamó, y a los que llamó también los santificó, y a los que santificó, dice, también los glorificó. Alabado sea Dios. Amados hermanos, vamos de proceso en proceso, vamos escalando peldaño. Tal vez todavía no somos santos completamente, pero vamos camino a la santidad, vamos camino a la perfección, y así como Cristo fue glorificado, así vamos a ser glorificados nosotros, porque Él lo ha prometido, porque en cada uno de nosotros el Señor ha fijado sus ojos. Qué bueno es el Señor, amados hermanos, que siendo el Dios de la gloria, el Dios todopoderoso, el que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que ha hecho todo lo que en materia poseemos, los mares, el cielo, la tierra, las nubes, todo, amados hermanos, lo ha hecho Él, y también nos ha hecho a nosotros, y también ha tenido la misericordia tan grande de llamarnos, de escogernos y de guiarnos y de fijar sus ojos en cada uno de nosotros. Alabado sea Dios. Qué bueno es nuestro Dios, amados hermanos. En el Salmo 73 dice, versículo 24, dice: me has guiado, dijo el salmista, según tu consejo, y después dice: me recibirás en gloria. Qué lindo es, amados hermanos. Ser bienaventurado es una bendición tan grande que empezamos a ser felices desde que aceptamos a Cristo. Vengan tribulaciones, vengan situaciones difíciles, no importa, porque, amados hermanos, tenemos la guianza de nuestro Dios. Aunque este camino a veces parece resbaloso, a veces parece que no se puede continuar, pero déjenme decirle que si el Señor nos ha llamado, si el Señor nos ha escogido, Él nos fortalecerá y nos llevará a las puertas de la victoria, porque Él lo ha prometido y Él no mentirá. Aleluya. Alguien podría decir: ¿y hacia dónde nos guía el Señor? La palabra me dice en Lucas 1:79, dice que nos guía
hacia caminos de paz. Dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas, en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. A eso vino Jesús. Y por eso gustosamente le predicamos a la gente allá afuera, ¿verdad? Y le anunciamos el camino del Señor. Le anunciamos, amados hermanos, la paz que Dios les quiere dar. Pero sabe, a veces con tanta indiferencia que vemos en la gente, quisiéramos ser egoístas, de ver en algo tan grande que el Señor les ofrece y ellos lo desechan y no lo quieren. Quisiéramos ser egoístas y mejor no decirles, pero la palabra dice ir por todo el mundo, ¿verdad? Predicar el evangelio a toda criatura. El que no creyere será condenado, pero el que creyere, ese será bendecido. Y nosotros somos bendecidos porque hemos creído en la promesa del Rey. Alabado sea Dios. Qué bueno es el Señor, amados hermanos. El Señor nos guía en toda verdad. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amados hermanos, tenemos tantas oposiciones en nuestra vida espiritual. Anoche, después de orar, yo veía en un sueño y me mostraba como venían como 3 perros hacia mí y yo tenía algo en la mano y los animales trataban de quitármelo. Pero, amados hermanos, el enemigo viene disfrazado en diferentes formas, en diferentes situaciones, en diferentes formas que a veces nosotros ni entendemos. Pero déjeme decirle que el Señor nos ha regalado algo poderosísimo. Nos ha regalado el Espíritu que lo revela todo. Y antes que las cosas le sucedan, el Señor se las muestra. Siempre que me ha acontecido algo, el Señor me lo ha mostrado. Y ese es el Espíritu de Dios que nos revela la verdad. Porque su palabra dice que el Espíritu no habla por su propia cuenta, sino que lo que hablará, dice, todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amados hermanos, a veces vienen situaciones difíciles a nuestra vida, pero el Señor, de una o de otra forma, Él nos muestra las cosas. Lo que pasa es que a veces en el momento no entendemos, pero también dice que lo que no entendemos ahora lo entenderemos después, porque el Espíritu nunca se equivoca. El Espíritu es verdadero, el Espíritu es fiel, porque dice, la palabra dice que el esposo de la esposa es el esposo, ¿verdad? Pero el esposo tiene un amigo, dice, ¿verdad? Y dice que ese amigo escucha todo lo que el esposo tiene para su esposa y él se lo dice a la esposa. La esposa es la iglesia y el esposo es Jesús y el amigo es el Espíritu Santo, que nos comunica todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Alabado sea Dios. El Señor, amados hermanos, también nos pide ciertas condiciones para guiarnos, porque un guía bueno también necesita que los que guían sean buenos, porque el que no sea bueno, el Señor lo desechará, lo sacará. En el libro de Juan, en capítulo 15, nos cuenta el Señor Jesucristo ahí, como nos narra una parábola de la vid, ¿verdad? Y dice que la vid tiene los pámpanos, y dice que el pámpano que no sea bueno, dice que se caerá, y dice que lo recogerán y lo echarán al fuego. Pero el pámpano que sea bueno, dice que se permanece pegado a la vid. Por tanto, nosotros, amados hermanos, para ser buenos pámpanos tenemos que estar pegados a la vid. ¿Y cómo podemos estar pegados a la vid? Permaneciendo en las actividades que el Señor nos manda, congregándonos, orando, ayunando, velando y estando firme en la obra del Señor. Primera cosa que el Señor nos pide es aceptar sus condiciones de Él, porque el Señor no acepta nuestras condiciones. Es nosotros que debemos aceptar las condiciones de Él, y las condiciones que Él nos pone son buenas, porque el Salmo 19 dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseable, dice, más que el oro, y que el oro afinado, y dulce más que la miel, y que la miel que destila del panal. Decía el salmista, tu siervo aún es amonestado con ellos, pero en guardarlo, dijo, hay grande galardón. Alabado sea Dios. Por lo tanto, amados hermanos,
Dice en el libro de Proverbios capítulo 3 y versículo 6, dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello. Amados hermanos, qué triste ver un hermano que no tiene misericordia. Qué triste ver a un lavado, disque lavado con la sangre de Cristo, y no tiene misericordia por su hermano. Es algo tremendo, porque ¿cómo podemos ser hijos de misericordia si no tenemos misericordia? El Señor nos narra una parábola y dice que un hombre tenía 2 deudores. Recordamos eso, ¿verdad? Claramente. Y dice que uno le debía 10,000 denarios y otro le debía 100 denarios. Y dice que el amo, el que les había prestado, tomó en consideración y les perdonó la deuda a los 2. Pero dice que uno de ellos, el que le debía más, dice que también le había prestado a otro. Y después se lo encontró y este le dice que lo obligó y lo metió a la cárcel hasta que le pagó todo. Pero alguien vino y le contó al hombre que les había perdonado a los 2. Entonces, amados hermanos, dice que este hombre fue severo con él y le cobró toda la deuda y lo metió preso también. Porque el Señor nos enseña misericordia. Alabado sea Dios. El Señor Jesús dijo: bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. Para alcanzar misericordia tenemos que tener misericordia. Y la palabra acá nos dice: nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Alabado sea Dios. Cuando algo se escribe en el corazón, jamás se borra. Yo recuerdo, amados hermanos, todo lo que mi papá me enseñó cuando yo era un niño. ¿Sabe por qué? Porque lo escribí en la tabla de mi corazón. Recuerdo todos los momentos que pasamos cuando se sentaba a la mesa con nosotros y nos leía la palabra de Dios. ¿Por qué no se me olvida? Porque lo grabé en mi corazón. Alabado sea Dios. Y el Señor nos está pidiendo acá que nunca se aparte la misericordia y la verdad, que la atemos a nuestro cuello y que la escribamos en la tabla de nuestro corazón, amados hermanos. Cuando escribimos la palabra del Señor, cuando nos aprendemos la palabra del Señor y la escribimos en nuestro corazón y no nos apartamos de Él, esa palabra siempre hace un eco en nuestro oído y hace un efecto en nuestra vida, porque está escrita en la tabla de nuestro corazón. También otra condición que el Señor nos pide es entregarle a Él nuestros caminos. Amados hermanos, la palabra es clara. Hay diversidad de caminos que nos podrían parecer buenos y hasta perfectos, pero el final de estos caminos son muerte. Muchos de los que estamos aquí, un día jovencitos decidieron ser fumadores, otros decidieron ser borrachos, otros decidieron ser jugadores, otros decidieron otras cosas, pero eran caminos que no tenían un buen final, eran caminos que tenían un final de perdición. Pero el camino que el Señor nos ha ofrecido es un camino verdadero. En cierta ocasión el Señor Dios Todopoderoso le dijo a Israel: paraos de los caminos, preguntad por las sendas antiguas, dijo, ¿verdad? Observad el camino bueno y andad por él. Pero ellos dijeron: no andaremos. Pero gracias a Dios que nosotros hemos dicho: sí vamos a andar, ¿verdad? Y vamos a seguir adelante y vamos a seguir en victoria, porque el Señor nos da la victoria. Alabado sea el Rey. En el Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Amados hermanos, hemos oído testimonios de cómo Dios obra cuando se tiene la confianza puesta en Él. Qué bueno es tener nuestra confianza en el Señor. Este versículo dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Alabado sea Dios. Qué bueno, amados hermanos, es quitar la confianza de nuestras fuerzas, es quitar la confianza de nuestras posesiones. Qué bueno es quitar la confianza de lo que poseemos, sino poner la confianza en nuestro Dios, esperar en Él y Él, dice la palabra, Él hará. Alabado sea Dios. Hay una palabra, amados hermanos, en el capítulo 6 y versículo 16 del libro de Proverbios, que estas cosas el Señor las aborrece y no quiere que estén en ninguno de nosotros. La palabra dice: hay 6 cosas que el Señor aborrece. Acompáñenme, lo vamos a leer para que podamos verlo en esta hora, ya que el Señor en su misericordia solo quiere bendecirnos. Él no quiere que ninguno fracase.
Él lo que quiere es que todos seamos inteligentes, que seamos bendecidos y al final de nuestra vida que seamos salvos. Amados hermanos, a veces el enemigo nos turba nuestra mente y nos quiere quitar la convicción, nos quiere quitar la buena dirección que el Señor nos ha dado, porque el enemigo sabe la bendición que Dios tiene para nosotros y Él ha venido para tres cosas: para hurtar, para matar y para destruir. Y si estas cosas que están aquí todavía están en alguno de los que estamos aquí, es mejor que las vayamos aborreciendo y que las vayamos borrando de nuestra vida. Dice el versículo 16: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, número 1; número 2, la lengua mentirosa; número 3, las manos derramadoras de sangre inocente; número 4, el corazón que maquina pensamientos inicuos; número 5, los pies presurosos a correr al mal; número 6, el testigo falso que habla mentiras; y número 7, esa es la más dañina. Y ojalá que ninguna de esas esté en nuestro corazón todavía. Y si aún hay alguna de estas en nuestro corazón, amados hermanos, pidámosle al Señor que tenga misericordia de nosotros y que nos borre eso de la tabla de nuestro corazón, porque en la tabla de nuestro corazón solo debe haber misericordia, verdad y bondad para con nuestros hermanos. Alabado sea Dios. Otra condición que el Señor nos pide es también pedir su dirección en nuestra vida. En el Salmo 143, versículo 10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Alabado sea Dios. Qué bueno es Dios, amados hermanos. Podemos ver a través de toda la Escritura que el único propósito que Dios tiene es bendecirnos, es prosperarnos, es llevarnos de victoria en victoria y al final llevarnos al cielo. Alabado sea Dios. Qué lindo es nuestro Dios. Dice: enséñame. Debemos pedir enseñanza a nuestro Dios. Nosotros no sabíamos hacer nada bueno y apenas estamos comenzando a hacer lo bueno. Porque el Señor dijo, ¿verdad?, que no hay ni uno bueno, ¿verdad? Pero tratamos de hacer lo bueno, así como el Señor nos enseñó. El apóstol nos dice: sed imitadores de Cristo, de mí, dice, como yo de Cristo. No se pone Él como el gran ejemplo, sino que el ejemplo es el Señor de la gloria, el Cristo victorioso, el Cristo resucitado. Amados hermanos, debemos pedir enseñanza a Él y hacer, cómo hacer su voluntad. Amados hermanos, hacer la voluntad del Señor es hacer lo contrario de nuestra voluntad. Pero cuando hacemos la voluntad del Señor, aunque vaya en contra de nosotros mismos, le aseguro que tiene una bendición gloriosa, tiene un éxito. Porque, amados hermanos, mucha gente corre por el éxito, pero el camino del éxito en el Señor no es un camino recto, es un camino que tiene muchas vueltas, es un camino que tiene muchos obstáculos, es un camino de vituperio, es un camino de menosprecio, es un camino donde muchos no nos van a ver con buenos ojos. Pero déjeme decirle que el Señor dijo: el mundo no los conoce, porque si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no soy del mundo, antes yo les elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Así que, amados hermanos, cuando seamos vituperados por diversas cosas, confiemos en el Señor. El Señor dice que el impío procura matarnos, pero dice que el Señor no nos dejará en sus manos, ni nos condenará cuando nos juzguen. ¡Qué bueno es el Señor! El Señor es nuestro juez y Él es el que pelea nuestra causa. Él es el que nos defiende, es el que nos llevará, amados hermanos, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, porque Él lo ha prometido así y no mentirá. Aleluya, alabado sea Dios. Decía el salmista: tu buen espíritu me guíe. En cierta ocasión Él dijo: crea en mí, dijo, ¿verdad?, un espíritu recto, ¿verdad? Y eso debemos pedir a nuestro Dios siempre, que cree en nosotros un espíritu recto, un espíritu obediente, un espíritu sumiso, que nos haga como aquel dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Cuáles son los pobres en espíritu? Aquellos que no se enojan por cualquier cosa, aquellos que dejan pasar cualquier problema, porque dice: deja la ira y desecha el enojo. Alabado sea Dios. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Cuando venga, amados hermanos, ese deseo de hacer lo malo en nuestra vida,
rechacémoslo y reprendámoslo en el nombre del Señor, porque el hacer lo malo no está en nosotros, no está en nuestro espíritu, está en nuestra carne, porque la carne no tiene frutos, la carne nomás tiene obras, y las obras de la carne son totalmente contrarias a la voluntad del Señor. Alabado sea Dios. Por eso el salmista dice: tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. El Señor es recto, el Señor es perfecto, y Él quiere que nosotros vayamos también tras esa perfección. Alabado sea Dios. Tenemos en medio nuestro a un amigo, es cierto, ¿verdad? Quisiéramos hablar a nuestro amigo en esta hora. Quisiera si la iglesia puede interceder al Señor. Amados hermanos, venir al Señor es una lucha que hay en el ser humano, pero quiero decirle a mi amigo en esta hora que el Señor también quiere ser su guía. El Señor también quiere bendecirlo. El Señor también quiere hacer de usted un hombre victorioso. El Señor también quiere hacer de usted un Pedro, un Felipe, uno de aquellos hombres que predicaron el evangelio, que llevaron la palabra a costa de su vida, y no les importó el fracaso, no les importó el dolor, no les importó el menosprecio, mas ellos ofrendaron su vida para que nosotros hoy tuviéramos esta palabra. Le invito en esta hora, si quiere, no sé si ha aceptado al Señor antes, quisiera reconciliarse con el Señor en esta noche, pase al frente y vamos a orar por usted. El Señor es bueno y el Señor no ha cortado su mano, sino que su misericordia sigue firme, sigue fiel, y Él ha prometido no desamparar a ninguno. Así que vamos a orar por él, hermano Hugo. El Señor es bueno, amados hermanos, y el Señor sigue salvando las almas. El Señor sigue salvando, porque dice que su brazo no se ha cortado todavía, sino que Él está dispuesto a salvar. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hechos 2, 46, 47. Nuestro cuidado pastoral se enfoca en forjar creyentes en constante crecimiento espiritual, que conformen familias fortalecidas por su íntima relación con Dios, mientras evangelizan a los aún no alcanzados por Cristo y reciben con amor a aquellos hermanos que regresan a los pies del Señor. Comparte el Evangelio en fraternal compañerismo, orando por las necesidades, compartiendo la palabra y alabando a Dios de todo corazón.